tardes a todos. Estoy simplemente haciendo como siempre, una breve introducción a este cuarta sesión de los diálogos Ergon, que como ya sabéis, se centran sobre ese concepto de desacoplamientos conceptuales sobre el futuro del empleo. Este cuarto diálogo va a tener como tema el desacoplamiento entre liderazgo y tecnología, y contamos, como siempre, con la coordinación por parte de Javier Pobes y de Maite Sáenz de ORH, y quiero dar las gracias a Silvia Pinto y a Pepe Valera por su digamos, disponibilidad a participar, a debatir y a digamos, aportarnos valor en este proceso que, como ya sabéis, y con eso termino, forma parte de una dinámica que va a tener continuidad durante 2 sesiones más en el mes de enero, y que cerraremos con un informe y una sesión específica donde presentaremos los resultados probablemente a finales de febrero, primeros de marzo. Dicho esto, por mi parte, agradeceros en nombre de Ergon vuestra presencia y vuestra participación y vuestro interés en acceder a esta grabación. Espero que esta grabación os aporte valor, y doy la palabra a Maite para que haga ya la introducción. Siendo como no, o no siendo como no es el objetivo de estas sesiones que todos nos sumemos, sino recabar opiniones, reflexiones y sobre todo preguntas para luego elaborar un documento que sí que será de verdad lo que divulgaremos, tanto desde RH como desde todas las plataformas que consideremos oportunas. Pues yo creo que esta serie de sesiones de desacoplamiento lo que está es, primero, lo tengo que reconocer, poniéndome en contacto con toda la gente que está dentro del grupo de WhatsApp, a la que pues muchas veces solo asigno un nombre y gracias a estas sesiones asigno también una cara, y eso es importante, ¿vale? Gracias, Pau, por hacerlo posible. Y después porque de verdad yo creo que estamos abriendo un debate muy interesante para afrontar el futuro que tenemos aquí desde una mirada diferente, desde preguntas diferentes, desde esos desacoplamientos que son necesarios, porque fijaros, hoy vamos a hablar de liderazgo y tecnología. ¿Cómo ve el liderazgo actual las necesidades de tecnología futuras? ¿Desde qué perspectiva lo ve? Pues lo está viendo desde lo que sabe hacer, pero no desde lo que debería saber hacer a partir de ahora. Bueno, pues eso mismo hemos hecho con los diálogos anteriores, de verdad han sido muy enriquecedores. No llevábamos un guión prescrito, porque lo bueno de estas sesiones es de verdad que sean lo más naturales posibles. Y mi pareja, de hecho, que también está por ahí, Javier Pobes, pareja, de hecho, en estas sesiones, ¿no? Que, bueno, pues la verdad es que no lo hacemos relativamente bien, creo, para no llevarlas preparadas, Javier. Sí, no, es lo que se trata, no tendrás preparadas. Exactamente. Yo, como os decía, o como os ha dicho Pau al principio, hoy me tengo que ir un poquito antes porque empiezan las comidas de Navidad. Y aunque hay algunas que se están eliminando por aquello del COVID, otras se mantienen. Y tengo que ir porque es un cliente importante para nosotros. Pero en cualquier caso, esto queda grabado, y como yo voy a ser la persona que en su momento consolide todos los documentos, no habrá ningún problema porque con la grabación lo podré hacer. Y a partir de ahora, pues Javier, presenta a nuestros 2 invitados de hoy, por favor. Bueno, ahora presentamos a Silvia y a Pepe. Silvia, cuéntanos tú estás de profesora en la Autónoma en temas de marketing, sí, ¿no? Yo estoy en el departamento, en la UDI de marketing de la universidad, porque el departamento se llama Financiación y Comercialización. Y bueno, pues aparte de eso, yo realmente mi carrera profesional la desempeño la mitad en la universidad y la mitad fuera, porque fuera de ella pues soy autónoma y me dedico a temas de consultoría y de formación también, relacionados fundamentalmente con temas de atención al cliente, que es donde yo tengo experiencia porque mi carrera profesional la he desempeñado fundamentalmente en centros de atención al cliente. Yo he estado gestionando pues equipos en el grupo Telefónica fundamentalmente. Y bueno, pues en un determinado momento de mi vida decidí independizarme y aquí estoy. Muy bien. Pepe, sindicalista en la UGT, en Telefónica y en los temas de digitalización, ¿no? Pues sí, tengo demasiados sombreros para tan poca cabeza, me temo. Sí, efectivamente, yo ejerzo una responsabilidad confederal
que es la de responsable de digitalización, y esto siempre me gusta puntualizarlo mucho. Yo no me encargo de lo que es la digitalización interna del sindicato, sino desde el punto de vista de estrategia de todo lo que supone la digitalización para las relaciones laborales, y a su vez soy delegado de personal en Telefónica y participo en todo lo relacionado con el mundo del sindicalismo y de la laboralidad en Telefónica. Muy bien, yo os quería poner un poco también a vosotros dos en situación de esta idea de los desacoplamientos. La idea de los desacoplamientos viene de una sensación que hemos tenido dentro de Ergon, dentro del grupo, de que manteniendo los conceptos que ya teníamos, no estábamos entendiendo bien lo que venía, ¿no? Cuando hablábamos del futuro, cuando hablábamos de las posibilidades. Y cuando lo hemos trabajado un poco, hemos visto que no lo entendíamos bien porque teníamos los conceptos muy cristalizados y muy unidos unos a otros. Por ejemplo, teníamos muy unido empleo y trabajo. Cuando los separamos, empezamos a ver otras cosas. Teníamos muy unidos formación y aprendizaje. Teníamos muy unidos aprendizaje y talento, ¿no? Y entonces estos desacoplamientos que hemos llamado es la idea de ir separando estos conceptos para que cada uno tome vida propia de cara al futuro, ¿no? De cara a una visión o de cara a entender mejor lo que estamos viendo que viene, ¿no? En ese sentido. Entonces hemos hecho estos desacoplamientos, como ya digo, este es el cuarto diálogo. En el contexto que hemos hecho, pues ha sido formación, aprendizaje, talento, liderazgo, y ahora toca liderazgo, tecnología, posteriormente será tecnología, digitalización, empleo. Hemos hecho un poco todo este modelo para, digamos, recambiar un poco y actualizar y darle fluidez al mapa conceptual, ¿no? Hacer más líquido el entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Más abierto. Y bueno, esta es la idea, ¿no? Y entonces la idea es abrirlo de una manera entendiendo que efectivamente los conceptos se relacionan, pero los conceptos también se independizan e interactúan con ellos de una manera mucho más abierta, más libre, ¿no? Yo en el tema del liderazgo, cuando me lo he planteado un poco en la línea que decía antes Maite, pero a mí me ha venido la idea esta que se dice muchas veces, que la tecnología ha cambiado todo, menos, por ejemplo, el dar clase en la universidad, ¿no? Que si viene, bueno, también, también ha cambiado, que si bien venía, por lo menos hace poco, un profesor del siglo XV, venía Fray Luis de León y se ponía en la cátedra y empezaba a dar clase como si estuviera en Salamanca, ¿no? Bueno, afortunadamente estamos intentando que eso ya no sea tan así. Sí, ya lo sé que estamos intentando. Pero, por ejemplo, un quirófano ha cambiado muchísimo, una fábrica, etcétera. Y yo he tenido la sensación que cuando hablamos de liderazgo estamos más o menos igual. El liderazgo ha tenido un impacto de la tecnología muy pequeño. De hecho, el liderazgo sigue basándose no en la red, sino en la jerarquía. Sigue estando dentro de la jerarquía. Por tanto, en este sentido, ¿cómo estáis viendo esta dinámica, digamos, de resistencia del liderazgo a cambiar en este sentido con la tecnología? ¿Empiezas tú, Silvia? No, empieza tú, sí, José, tranquilo. Bueno, un poco apesadumbrado y yo reconozco que hasta un poco pesimista. ¿Por qué? Porque creo que no siempre hemos definido a la cultura española desde el punto de vista del trabajo como un poco anticuada con respecto especialmente a Centro Europa y al norte de Europa. Si esto le añades que estamos viviendo una disrupción tecnológica brutal y que encima esos procesos se han visto tremendamente acelerados por la COVID, creo que empieza a existir de una forma más generalizada una idea de, sí, la tecnología ha venido, tenemos que modificarnos, por ejemplo, el modo empresarial de competir tiene que cambiar, los trabajadores tenemos que cambiar, pero sin embargo, precisamente es el liderazgo una de las cosas que yo echo más de menos que parece que no tiene que cambiar. Y aquí permitidme una cuestión tan simple como ha sido el elemento tecnológico más disruptor que ha traído la COVID, porque además fue de repente, sin previo aviso y prácticamente obligados, que fue el teletrabajo. Intentemos pensar en los líderes de equipos acostumbrados a 10, 15, 20 años de carrera, que de repente tienen que hacer una labor de motivación en un momento brutal de su vida laboral y personal, y lo tienen que hacer a distancia, sin contacto personal, eliminando de la ecuación cualquier tipo de comunicación no verbal que añade tanto a nuestra capacidad de entender y de comprender lo que se nos dice. Y todo esto mezclado con todos los inconvenientes
inherentes a nuevas tecnologías que muchas personas no conocían. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a una situación en la cual creo que no estamos transmitiendo bien la parte más cultural del cambio tecnológico. Y aquí vuelvo a reiterarme un poco lo que acabo de decir. Es decir, vale, ya ha salido el kit digital para las empresas. Ya está saliendo la transformación, un montón de dinero para la transformación de las administraciones públicas. También existe dinero para la educación 4.0. Mucho dinero, muchas líneas de trabajo, pero ¿cómo invertimos dinero en algo tan inmaterial como el liderazgo? Esa es una de las preguntas. Ya que esto va de dejar preguntas encima de la mesa, yo propongo mi modelo de reflexión y pregunta. Y ahí dejo la pregunta. ¿Cómo invertimos ese cambio cultural para cambiar el liderazgo? Claro, yo estoy en parte de acuerdo contigo, José, pero por otro lado yo creo que precisamente el tema del liderazgo es lo que hace que la tecnología también sea más humana. O sea, yo creo que uno de los problemas a veces que nos encontramos es que la tecnología lo que hace es como separarnos de toda esa parte más personal, más de contacto, y yo creo que el líder, o sea, que para el líder la tecnología tiene que ser una herramienta, pero el líder tiene que seguir teniendo otras herramientas junto con la tecnología. Por tanto, yo creo que el tema del liderazgo depende más de esa capacidad que el líder en cada momento tenga de adaptarse a las situaciones, independientemente de que éstas sean pues, a través de la tecnología, a través del trato directo, a través de un escrito. Yo creo que la comunicación, afortunadamente, es muy amplia. Y el líder lo que tiene que hacer es saber utilizar todas esas herramientas. Y estoy contigo en que es necesaria e imprescindible la digitalización y que el líder conozca la digitalización, pero el líder no tiene que conocerlo todo. Al contrario, yo creo que el líder lo que tiene que ser es capaz de aglutinar en su entorno a gente que domine todas esas técnicas que él no conoce, que él no domina o que ella no domina y que sea capaz de aunarlas y que todas vayan en una misma dirección. Entonces, yo creo que aquí no es tan importante que el líder conozca la tecnología, que está bien que la sepa, que está bien que conozca las posibilidades que ofrece para que las pueda explotar en todo su potencial, pero yo creo que es una herramienta más, ¿sabes? Yo no lo veo como sí, pero que... Silvia, no es tanto el conocer la tecnología como vivir en la tecnología. Es decir, ahora mismo estamos viviendo en un entorno de red, donde de alguna manera la dinámica es una dinámica que se hace mucho menos jerárquica. Y en cambio, el liderazgo no se hace menos jerárquico. Perdona un momentito, Javier. ¿No os parece que hay mucho más miedo en el liderazgo a cambiar que en otras capas de la organización? Yo creo que está intentando coger de la tecnología solo aquellas cosas que reafirman su rol de liderazgo anticuado. Fijaros lo que os digo. Claro, pero yo es que creo que aquí igual lo que estamos un poco mezclando también, y es mi punto de vista, es el liderazgo con la jerarquía y el poder. O sea, yo creo que no todo el mundo que tiene poder es un líder y para mí eso es fundamental. O sea, yo creo que hay miles de líderes en los equipos que no ostentan un cargo de jerárquico como tal, y que esas personas al final son las que mueven. Sí que tenemos que hacer que en esa jerarquía haya personas que realmente sean líderes, que lleguen a ese cargo no porque han aprobado una posición, no porque llevan mucho tiempo en la empresa, no porque sean el hijo del dueño de la compañía, sino porque realmente tienen la capacidad de aglutinar todas las herramientas y todas las personas en torno al proyecto que se esté llevando a cabo. Fijaros una cosa, sí, a mí es que me gusta... estás planteando un liderazgo plural. Claro, sí. Un liderazgo colectivo, claro. Un liderazgo distribuido. Porque además es que yo creo que no puedes ser líder claro, en todo. Lo que estás planteando ahí, Silvia, finalmente es el liderazgo sin líderes. Estás planteando el liderazgo abierto, el liderazgo como emergente de procesos colectivos. Claro, porque además es que yo creo que alguien no puede ser líder en todo. O sea, yo puedo llegar en un momento y ser líder en un grupo ante un determinado tema, pero posiblemente hay otra persona que sea líder en otro aspecto. O sea, yo creo que es un tema de conocimientos y de saber transmitir esos conocimientos y sobre todo, ya te digo, yo creo que es un tema de aglutinar y no tiene por qué ser una persona solo, sino que tiene que ser, todo el equipo tiene que intentar ser líder, ¿no? De hecho, tratamos de formar a las personas en ese soft skill, ¿no? En la parte de liderazgo, para que todo el mundo sea capaz de tirar un poco del carro, porque al final el líder... Sí, pero ¿por qué seguimos utilizando la idea de liderazgo? Porque eso que planteas tú puede ser influencia, puede ser un planteamiento de colaborar de alguna forma
singular, etcétera, pero seguimos manteniendo el mismo concepto, que es un concepto que nos lleva, como bien decía Maite, a la jerarquía y al poder. Perdona, Pedro, tú querías intervenir. Sí, bueno, por varias cosas que estáis diciendo son súper interesantes. Primero, retomar la pregunta que ha lanzado José. Sí se puede invertir en el liderazgo. El liderazgo, al final, en definitiva, no es más que un conjunto de competencias que tú puedes desarrollar. Y, por lo tanto, y de hecho hay muchas organizaciones que están invirtiendo en la identificación de cuáles son esas competencias que para su propia cultura y su propia organización son representantes o representan el tipo de liderazgo y el modelo de liderazgo que ellos quieren implementar, y están invirtiendo dinero en el desarrollo de esas personas y en el desarrollo de esas competencias. Siempre que defendamos que las competencias son desarrollables, que yo estoy convencido de ellos, al final las competencias se alojan en determinadas zonas cerebrales, las zonas cerebrales, el cerebro es desarrollable y por lo tanto tú puedes desarrollar competencias y plástico dentro además de un límite determinado. Es cierto que lo que Dios no da, Salamanca no presta, ¿no? Pero sí que se pueden desarrollar las competencias. Y con respecto a lo que estáis comentando de la tecnología, que también es muy interesante, sí que hay herramientas tecnológicas que primero te están ayudando a identificar cuáles son esas competencias y por lo tanto a desarrollarlo, que te están permitiendo medir cuál es ese nivel de desarrollo y por lo tanto a dónde quieres llegar y cómo puedes llegar, y que te están permitiendo algo muy importante como herramienta para los líderes, que es conocer a las personas a las que tiene que liderar. Y el conocimiento de las personas a las que tiene que liderar son las que permiten al líder motivar, comunicar y poder ejercer ese liderazgo sobre las personas de su equipo y por lo tanto desarrollarlos y hacer que el equipo funcione. Pero se plantea ahí una simetría, Pedro, de el líder y las personas que tienes que liderar. En realidad la dinámica es yo ahora soy líder y luego tú, y luego tú, y luego tú. Luego todos están liderándose entre ellos. Quiero decir, la dinámica que hace la red es posibilitar esta dinámica donde los emergentes no son siempre el mismo. Los emergentes son los atractores, como bien decía Silvia también, depende de cuál es el conocimiento que en ese momento es necesario o se necesita, ¿no? De todas maneras, a mí me parece, y perdonad que yo no soy experta en estas cosas, pero creo que estáis hablando de un escenario que es real en muy pocas organizaciones. Sí, también estamos hablando pero yo creo que estamos hablando de un ideal futuro. La realidad ahora mismo es que, por ejemplo, se está invirtiendo muchísimo presupuesto en adquirir tecnología que luego se queda en ¿qué hacemos con esto? Pero porque el propio líder no se hace primero las preguntas adecuadas y cuando se las hace le da miedo actuar en consecuencia. Pero fíjate, yo creo que más que miedo es un poco desconocimiento. O sea, yo creo que realmente uno de los problemas de las empresas en general es que, sobre todo de las pequeñas empresas, es que se creen que la tecnología tú la compras y funciona sola. O sea, tú te crees que te compras un CRM o que te compras SAP o que te compras y lo pongo y va solo. Y no es verdad. O sea, tienes que meterle inteligencia. Claro. La máquina... Ahí están las preguntas. Ahí claro. entran las preguntas y cómo tienes que dotarte de un equipo que te ayude a entender la tecnología, no a ser experto en tecnología. Yo soy muy machacona con ese tema, pero yo creo que es que hay una cuestión de fondo que, por ejemplo, y es que me viene a la mente, resumo en lo que dijo el presidente de COE antes del verano. Y dijo, el teletrabajo no ha venido para quedarse. Dentro de nada, todos volvemos a lo mismo. Y eso lo dijo un señor que está en COE. Y que resume el sentir de muchos empresarios y de muchos directivos en nuestro país. No nos engañemos. Los que estamos aquí hablando tenemos una visión mucho más rupturista, futurista de lo que queráis, pero la realidad es esa. Pero es que somos un país, perdón, un segundito, es que somos un país en que gran parte de lo que nosotros ofrecemos son servicios que se prestan de forma presencial o en el que tienes que estar muy cerca del cliente, con lo cual a veces... Mira, ha habido grandes empresas que han llevado sus departamentos de atención al cliente a casa. Y con una productividad mayor y además, de hecho, ahora no quieren, ni siquiera ellos mismos quieren volver a la oficina, prefieren estar en su casa porque salen ganando. Sí. O sea, yo creo que hay muchas ideas preconcebidas que es precisamente con estos diálogos de desacoplamiento con las que queremos acabar, realmente, porque si no... Damos la palabra a Pepe, a ver qué nos dice.
Bueno, yo antes de nada quería traer una frase que siempre uso cuando hablamos del pasado, del presente, la tecnología y cómo entendemos las relaciones humanas, que es de Edward Wilson, que es el denominado padre de la biología, que dice así: hemos creado una civilización como de Star Wars, con emociones de la Edad de Piedra, instituciones medievales y tecnología que catalogamos como divina. Qué bueno. Al final yo lo que quiero venir con esto es que cuando, por ejemplo, hablamos de adaptación, ¿qué entendemos por adaptación dentro del punto de vista de un líder? Porque en España hay una tremenda cultura de la sustituibilidad, y perdonadme el palabra que ya sé que no existe. Es decir, adaptación es que cojo a la persona que tengo que me tiene que explicar algo y la sustituyo por otra, o adaptación es creer en las capacidades de esa persona y recualificarla. Esa es una de las primeras preguntas que me dijera en la mesa. ¿Jerarquía o carisma? Porque claro, yo puedo ser jerárquicamente tu jefe, pero igual soy nulo para transmitirte absolutamente ninguna idea. Otra, ¿soy líder ejemplar o soy líder que busca mansedumbre? Perdonad también por el palabra, porque tiene muchas connotaciones. Es decir, ¿me gusta el espíritu crítico como una soft skill dinamizadora de mi equipo? ¿O prefiero a gente que me siga a manos ciegas? Y yo creo que aquí, cuando hablamos de muchos liderazgos, es quizás el mayor miedo que existe dentro de la estructura laboral, viendo la tecnología como algo agresivo sobre mi futuro. Y permitirme un minuto solo para que lo explique. El teletrabajo yo creo que es el mejor paradigma. Un paradigma muy reciente, por cierto. ¿Por qué? Porque muchos jefes o muchos líderes lo que interpretan es que el teletrabajo, si todo el mundo estamos en nuestra casa, yo soy prescindible. Y al ser prescindible y yo ser la parte más blanda de la cadena, tengo miedo. Y esto yo lo he visto en muchas empresas cuando han iniciado procesos de transformación digital, como muy bien has apuntado, Maite, que han empezado o desde arriba y han ido directamente abajo. Y se han olvidado de todas las capas intermedias. Y esa es la clave, en mi opinión, del fracaso. Porque le tienes que decir a todos los líderes intermedios de la compañía o de esa pequeña empresa, a quien sea, tu trabajo está garantizado, obviamente con estas condiciones de recualificación, no sé qué. Pero lo que no puedes hacer es de arriba ir directamente abajo y los del medio no conducirlo. ¿Por qué? Porque al final te encuentras con unas resistencias internas que bloquean cualquier proceso de transformación. Por lo tanto, la pregunta es, vale, invertimos, Pedro, vale, hay esas competencias, pero ¿se están dando estas competencias para ser líderes de una transformación digital que ponen la picota a tu puesto de trabajo y que te dan una garantía de decir, yo mañana voy a seguir en mi puesto aunque no esté haciendo lo mismo? A mí me gustaría, en relación con, pues que lo has dicho, vamos, como está grabado, luego lo voy a transcribir literalmente porque me ha encantado lo que has dicho. Pero a mí lo que me gustaría incluso es preguntar, al hilo de lo que tú dices, ¿qué organizaciones de verdad están haciendo un reskilling, upskilling en esa materia? Ninguna. Se habla mucho del reskilling y el upskilling, de competencias técnicas y de habilidades, y nadie lo está haciendo de verdad en serio. O sea, al final tenemos un discurso muy chulo de un humanismo más digital, las personas en el centro, etcétera, etcétera, que está totalmente disociado de la realidad. Y te lo digo yo, os lo digo yo, que estoy todo el día hablando con directores de recursos humanos que sé que hacen sus esfuerzos, pero el problema no está muchas veces en las direcciones de recursos humanos. El problema está muchas veces arriba del todo. Pero seguimos confiando en la jerarquía. Claro. Yo vuelvo a introducir la idea de red como elemento compensatorio en las organizaciones humanas. Puede que haya una jerarquía, pero hay una red. Y normalmente hay una red muchas veces informal, donde los atractores son líderes reales. Eso es. Y en cambio no son líderes jerárquicos. Pero este liderazgo de Colmena, que además la red per se, porque se ha introducido a través de la tecnología, realmente la tecnología es red y la red es pura tecnología, está influyendo mucho en ese miedo. ¿Por qué? Sí. Porque cuanto más aumenta el espacio del liderazgo Colmena, más se reduce mi espacio. Y si vamos a un análisis clásico de algo que no hemos migrado durante los últimos 50 años, igual que hemos dicho hace un momento, creo que un poco injusto, pero como representación está bien, que igual estamos seguidos dando las clases universitarias o en los institutos de forma muy parecida a hace 50 años, ¿cómo se está llevando el liderazgo en una oficina clásica de una empresa intermedia española? Igual que hace 50 años. A través del control visual, a través de las conversaciones informales, a través de una profesionalidad que
está constantemente en dos planos de yo mando, tú obedeces, y no hay una simbiosis de decir yo contribuyo y tú me guías, que son conceptos absolutamente diferentes. Al final, a mí lo que me preocupa es a toda esta gente cómo la recualificamos, cómo lo hacemos y sobre todo, ¿quién lo va a hacer? Las propias empresas, también estoy de acuerdo con Maite, las propias empresas saben que eso es una bomba de relojería hacer ese tipo de formación, porque vuelve a generar una tensión interna brutal. Y entonces hay que hacerlo de forma muy progresiva, con mensajes muy medidos. Y eso es muy complicado, muy complicado. Es que ahí, Pepe y Silvia, hay una dinámica que es lo que tú puedes hacer y controlar y lo que está pasando que no controlas. La dinámica de lo que está pasando que no controlas, esto, por ejemplo, pues lo ves muy claramente en Internet, en todas las dinámicas que hay en Internet. Las cosas están parando, no las controlas. En las empresas, en las empresas medias grandes, esto sucede. Y hay una dinámica que muy bien decía Pepe antes, de que cuando la colmena se toma posición, digamos, tiene más actividad, pierde el liderazgo. Pero eso es un proceso de transformación. De hecho, es transformación digital pura. ¿Cómo lo veis? Esa dinámica. Hombre, yo creo que de todas maneras también el tema del liderazgo ha ido evolucionando, quizá no tanto como nos gustaría, pero es verdad que yo creo que las empresas, incluso las empresas pequeñas, son conscientes de que ahora no es un ordeno y mando, sino que aunque siga habiendo empresas y sobre todo personas, más que empresas a veces, son las personas que consideran que la única forma de mantenerse en su puesto, en esa jerarquía, es el ordeno y mando, o sea que al final son capataces y no son líderes de equipo, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que se está haciendo un esfuerzo por parte de las empresas en buscar a profesionales que formen a sus equipos para que entiendan que esto no es perder poder, o sea, que no se trata de un tema de poder, sino que se trata de un tema de mejorar la situación de todos y de poder garantizar el futuro de la compañía, en definitiva, ¿eh? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esto que has puesto sobre la mesa, pero además entendemos también cómo funciona la parte posterior a la formación. Es decir, cómo hacemos un seguimiento sobre esos conceptos que hemos trasladado. ¿Por qué? Porque yo puedo ser tremendamente poroso. Es decir, llego, me lo enseñan, lo introduzco en mi capacidad y luego llego a mi puesto de trabajo y lo intento poner en práctica. Y, por ejemplo, otra persona que es otro líder de otro equipo, que dentro de esta competencia inherente que hay en las empresas internas, sigue trabajando a su método tradicional y no quiere dar ese paso. ¿Quién pone las barreras para que esa formación, ese conocimiento, esa forma nueva de trabajar se ejecute de una forma más o menos homogénea? Y permitirme simplemente un pequeñísimo ejemplo. Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí, la gente que nos escucha, sabe lo que es la tecnología Agile, ¿no? Esta forma de trabajar que nos han intentado traer desde Estados Unidos, que básicamente son elementos descentralizados, que se trabaja por proyectos y no sé qué. Yo inicié hace un proyecto que se quedó en la nada absoluta, buscando entre las mayores empresas del país cómo estaba funcionando la tecnología Agile. Todas decían haberlas implementado. Todas decían que funcionaban con ella. Ninguna trabaja con ella. ¿Por qué? Porque las pocas que lo han intentado con más o menos seriedad se han encontrado precisamente con un rechazo frontal por parte de toda la estructura de mando intermedia, todos esos líderes intermedios diciendo, no, mira, esta es mi personal y no te lo puedes llevar para una cosa por muy bueno que sea durante 4 horas a la semana. ¿Por qué? Porque pierdo el control de esa persona. Y perder el control de esa persona significa perder liderazgo en vez de adquirirlo. Claro, pero es que ahí volvemos otra vez a que yo creo que es que muchas veces se malentienden las cosas. Primero, porque las personas no son tuyas. O sea, yo creo que un problema que tenemos en todas las empresas es que nos creemos que la mesa es mía, la silla es mía, el ordenador es mío y la gente es mía. Y los proyectos son míos. Y no entendemos que eso no es así, que todo es de la empresa y es del conjunto de las personas que trabajamos en la compañía. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer, efectivamente, o se tiene que hacer un esfuerzo muy grande en que todo el mundo entienda que las cosas no nos pertenecen, o sea, que las cosas están ahí para que las utilicemos y para que ayudemos a que la compañía crezca, porque eso nos ayudará a crecer a todos. Entonces, cuando realmente asumamos eso y seamos capaces de transmitirlo así a las personas que están en nuestro equipo, seremos capaces de verdad de liderar y de que nuestra empresa lidere en mayor o menor medida, porque realmente
todos seremos capaces de gestionar mejor lo que tenemos si consideramos que es nuestro y que lo que tenemos que hacer es engrandecerlo y no reducirlo a que no me lo quiten, a que no me lo quiten. Porque el poder no está ahí. O sea, es como el tema de la información. Cuando no se transmite al resto del equipo toda la información, porque la información es poder. Bueno, pues yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad. La información es poder si la utilizamos. Si nos la quedamos no vale para nada. Yo os quería relacionar esto con el diálogo anterior. El diálogo anterior fue sobre talento y liderazgo. Una de las cosas que se vio con bastante claridad era que el talento no es bien acogido por el liderazgo. Y de hecho, casi nunca al talento real se le da esa posición de liderazgo. ¿Cómo lo veis? Sí, porque da miedo. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, a veces al líder le da miedo porque no es un verdadero líder. El problema es que no tenemos verdaderos líderes. Tenemos personas que ocupan puestos en la jerarquía. Porque si tú eres un líder, lo que tienes que hacer efectivamente es potenciar a las personas de tu equipo que te van a ayudar a seguir creciendo como líder. O sea, es que no sabemos transmitir bien esos conceptos cuando tenemos a gente en nuestro equipo. Yo lo que creo es que son conceptos antiguos y que deberíamos cambiar el concepto. Sí, o que seguimos denominando con una terminología situaciones que ya no son. Las palabras vehiculan los significados. Sin duda, sin duda. Y tenemos un problema de palabras y seguimos teniéndolo, que seguimos utilizándolas digamos, pegándoles diferentes semánticas, ¿no? Sí, no, y además lo que es peor, las traducimos al inglés y así parece que las hemos modernizado. Pero seguimos teniendo... Las cogemos del inglés y le damos el significado que queramos, ¿no? Entonces yo creo que hay un factor fundamental que es la red. La red es fundamental. La red como idea rompedora, digamos, de estas dinámicas jerárquicas, es muy importante entenderlas para generar nuevos modelos de organización donde se puedan hacer nuevas formas de interacción que tengan que ver con esto que estamos hablando. Pero eso es fundamental. Permíteme una cosa. Antes ha apuntado Silvia lo de la información. Y creo que también hay una confusión entre tener datos y tener información. Eso es. Es decir, las empresas tienden a acumular muchos datos, pero no tienden a acumular información porque la información requiere de un análisis y una crítica interna. Y el miedo a la crítica interna es lo que suele dejar a las empresas en la primera parte. Además, yo creo que algo deberíamos haber migrado en el concepto de liderazgo. Liderazgo ya no es mando, es gestión. ¿Por qué? Porque el mando no necesita el mando sí necesita de un conocimiento de cada una de las personas que tenemos que hacen. Sin embargo, la gestión es: tú eres bueno en esto, yo te pregunto, me fío de tu criterio y si algún día me falla ya veremos qué pasa. Pero por ahora lo que hago es confiar en mi equipo. Y ese grado de confianza es muy difícil de acoger con una cultura del mando consolidado desde un punto de vista muy jerárquico. ¿Y luego qué es el talento en la actualidad? Pues antes el talento era muchas veces manual, era muchas veces muy especialista sobre algo. Sin embargo, ahora el talento estamos hablando de otra cosa, que es: ¿una persona es talentosa si tiene espíritu crítico, es creadora y es innovadora? Cuando tú te vas a LinkedIn y buscas una oferta de trabajo, todas y cada una de ellas te dicen estas 3 frases, más lo último que ha traído la pandemia, que es capacidad de adaptación. Y por último, estoy muy de acuerdo contigo, Javier. La red es muy importante para integrar este nuevo tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la red, hay menos mando y hay mucho más espíritu crítico común, mucho más conocimiento, mucha más fluidez y, por supuesto, mucha más innovación. Porque la tecnología, al final, es innovación. Esa es la clave. Y si no introducimos innovación en el liderazgo, no vamos a tener ni liderazgo ni tecnología. No tenemos nada. Nos hemos callado mudos. Nos hemos dejado mudos. Estamos reflexionando. Es que tienes toda la razón con lo que has dicho. Tienes toda la razón. Y ese nivel de conocimiento de lo que la tecnología puede hacer por nosotros tiene que llegar a donde tiene que llegar. Y ahí no ha llegado. Me ha llamado la atención que cuando habláis de liderazgo hay conceptos que están volando alrededor, como el de miedo, ¿no? Y en cambio no aparecen conceptos que ya han empezado a aparecer cuando se habla de red, que es confianza. O sea, la idea de control o confianza es muy importante. Y la idea, digamos, de crear espacios cómodos también. Pero espacios cómodos. Cuando se habla, a mí me llama la atención cuando se habla muchas veces de salir de la zona de confort. Yo siempre hablo de ampliar la zona de confort. Lo que se trata es de tener más zonas de confort.
más elementos de confort, ¿no? Eso también entronca con lo que decíais, yo creo que lo habéis comentado los dos, Silvia y Pepe, el tema del error, de la cultura del error, que se habla mucho de que ahora mismo tenemos que, pues eso, aprender del error, pero realmente en las organizaciones luego rascas un poquito y se sigue penalizando en mucho el que se equivoca. Claro, pero yo creo que también es que aquí seguimos teniendo un miedo, un poco de lo que hablaba Javier antes, que tenemos miedo, y por eso el liderazgo tiene miedo, tenemos miedo a perder nuestro puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque pensamos que tenemos que vivir toda la vida en la misma empresa y que no vamos a ser capaces de encontrar otra cosa. A veces tenemos poca confianza en nosotros mismos. Yo creo que por eso el mercado anglosajón, que es mucho más movido, digamos que a la gente le importa menos cambiar de empresa, cambiar de trabajo, incluso a una actividad completamente distinta, aquí no. Aquí desde pequeños, o desde que, vamos, no pequeños, pero sí desde que estamos en la universidad, terminamos una carrera y decimos, es que no me estoy dedicando a lo mío. Perdona, ¿qué es lo tuyo? O sea, volvemos aquí a ese afán que tenemos de que todo es mío, que no es tuyo. O sea, yo siempre lo pongo como ejemplo a mis alumnos. Yo terminé Historia Antigua y Medieval, porque yo quería, me parecía que era lo más bonito del mundo, porque desconocía. Y yo no puedo decir que no me dedico a lo mío cuando no estoy haciendo Historia Antigua y Medieval y me dedico al marketing, porque después he descubierto que el mundo del marketing es mucho más divertido que la Historia Antigua y Medieval. Me ha aportado mucha información que me permite disfrutar mucho de otras cosas, pero no es lo mío. O sea, y lo mío ahora es el marketing, pero mañana a lo mejor es la logística o mañana a lo mejor es la astrofísica, no lo sé. Entonces, yo creo que tenemos que perder un poco el miedo todos a que sea la empresa la única que pueda disponer de nuestra capacidad de trabajo. O sea, mi capacidad de trabajo va conmigo y yo puedo ir donde yo pueda aportar, con lo cual perderíamos ese miedo que tenemos y seríamos mucho más potentes profesionalmente. Si perdiéramos ese miedo a que, oye, que te echan, pues sí, qué mala suerte. Sí, lo pasa que no te echan por tu capacidad o por tu discapacidad, sino porque ha cambiado la persona y no encajas. Y eso tenemos que asumirlo. Lo mismo que fallan las parejas y lo mismo que fallan otras cosas en nuestra vida, y no quiere decir que con eso hayamos terminado. Eso desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo que necesitamos también un autoliderazgo muy diferente, Claro. Un autoconocimiento muy diferente y también un mercado de trabajo que no nos lo ponga tan difícil, porque tú piensas y ponte en el lugar de las personas que tienen más de 45 o 50 años, con todo el empoderamiento del mundo y con las ganas del mundo que tengan, pero les va a costar mucho encontrar otra vez su hueco. Y lo pueden tener, o sea, lo pueden encontrar. Claro, Maite, ese cambio puede ser, pero el mercado de trabajo lo pone mucho más difícil que en otros entornos más cercanos. Sin duda. Una cultura de como te diría yo, incluso de liderazgo, de prescindir de ti porque tienes más de 50 y porque ya no vales. No vales ni siquiera para aprender, que ya es lo último. Si con más claro, de 50 pero lo que no puedes tú es creerte eso. O sea, yo acabo de cumplir... Pero es remar contracorriente. Es remar contra una corriente muy fuerte. 60 y me hice autónoma cuando tenía 50. Bueno, y yo tengo 55 y no nací para ser empresaria. Y por lo eso soy. te digo que es que al final también depende un poco de cómo empoderemos a las personas. O sea, que realmente las convenzamos... Pero aparece un tema que aparece entre Maite y Silvia muy interesante, que es la idea del autoliderazgo. El tema del autoliderazgo tiene mucho que ver también con la red y tiene también con la capacidad de, en red, entre gentes, generar, digamos, dinámicas más allá que la propia capacidad individual. Y va más allá, Javier. Tiene unas raíces en la propia educación. Sí, por supuesto, eso sin duda. Pero quiero decir ahí que se generan nuevos tipos de organizaciones, que no son la empresa entendida como un sitio más o menos real o virtual donde se encierra gente para hacer un trabajo definido a priori, sino que déjame hablar de esto. De otra manera. Déjame hablar de esto del trabajo definido a priori. Ahora estamos con el mensaje ya, que parece que ya se ha establecido y que muy poca gente lo pone en duda. De hecho, lo leía también hace muy poco en una entrevista en un país a un experto, que básicamente decía, eso de que yo me vaya a estudiar 5 años en la universidad y salga con los conocimientos que necesito para toda mi vida laboral se ha acabado. Claro. Vale, ¿esto no es aplicable al liderazgo? No, es claro decir, sí. Cuando yo aprendo a ser líder, ya he aprendido y eso se queda para siempre. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Porque al final lo que está ocurriendo es que mi motivo de confianza es mi estatus, que es el que me garantiza esa comodidad de la que habéis hablado. Errar es cuestionar ese estatus. Y sin embargo, la innovación es error per se. Si innovas, siempre te vas a equivocar en algún momento. Además, ser líder
está también muy ceñido a algo muy español, que es la titulitis, y si no, la experiencia acumulada, y ya no al saber hacer. Y el saber hacer es fundamental cuando hablamos de un cambio tecnológico. No tanto si tengo un título o si tengo una experiencia sobre algo que acaba de aparecer. Tengo que saber hacer. Y ese saber hacer, al final, lo que envía es un mensaje que mucha gente interpreta como esto es lo contrario de la edad. ¿Por qué? Claro. Porque si tú te vales de tu tutelación de hace no sé cuánto tiempo, que está desactualizada, si te vales de una experiencia ante un concepto nuevo que nadie tiene experiencia, es cuando aparece el edadismo. Entonces, ¿cómo hacemos para enviar un mensaje diferente a la sociedad para decir, oiga, que es que la edad no es un problema antagónico de la tecnología, es la cultura lo antagónico de la tecnología. La cultura es preestablecida. Eso es lo antagónico. Sí, sí. Sí, hablábamos también en otro, creo que en el primer diálogo del de aprendizaje, o en el segundo, hablábamos de que el aprendizaje es de alguna forma contracultura dentro de la empresa. O sea, el proceso, digamos, donde las personas aprenden en su flujo de trabajo, en su dinámica propia y tal, genera contracultura porque el aprendizaje está muy ligado a la innovación. Y la innovación tiene sentido cuando aborda espacios de incertidumbre y, por tanto, incorpora elementos de incertidumbre a lo que es la naturaleza de la empresa, que es sacar el mayor partido posible a lo que es cierto, ¿no? Entonces, esta dinámica, el liderazgo tiene que impulsar la tecnología. Si impulsa la tecnología, está cuestionando a la organización, el status quo. ¿Esto cómo lo veis? Muy relacionado en este caso, además, con lo que estamos hablando de la innovación. A ver, ¿somos capaces de interpretar que hay una parte de la empresa que debe asegurar unas líneas estratégicas de acción, como son aseguramiento de ingresos, y otra que está invitada a aprender constantemente para mejorar esa competitividad? Es decir, ¿somos capaces de entender que cuando estamos innovando, estamos invirtiendo en algo que, aunque sea fondo perdido, en algún momento del camino me va a dar una vuelta? O como antes comentaba Pedro, esa formación, ese presupuesto que estoy poniendo en formación para la recualificación de todos mis líderes, ¿me va a venir de vuelta en algún momento? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de lo intangible. Y curiosamente estamos en la época de lo intangible. A mí esto me llama poderosamente la atención. Las empresas más pioneras, más grandes, más valoradas del mundo, aproximadamente la mitad de su valor bursátil es algo intangible. ¿Por qué? Porque tienen algo que puede valer mucho. Y sin embargo, todas las empresas que quieren imitar a estas no se fijan en esa parte, solo se fijan en la otra. Si quieres imitar a las Big Techs, tienes que jugar con dos manos. La mano efectivamente del territorio del negocio clásico y la otra mano de lo intangible. Y lo intangible pasa inevitablemente por tener líderes nuevos, líderes, como hemos comentado antes, en red, en colmena, capaces de hacer que el negocio funcione desde un punto de vista conjunto. Lamentablemente, esto vuelve a chocar con lo que tenemos aquí, que es una idea muy rígida de lo que es el negocio tradicional y es muy difícil de cambiar. Bueno, yo creo que al final... Tienes mute, Maite, No. tienes mute. Sí, perdona, es que voy a tener que irme, pero bueno, me da mucha pena irme porque, joder, es que este debate me encanta. Hablar de liderazgo en momentos de estos me parece que es, bueno, pero me tengo que ir, lo siento. No, lo que os voy a decir es, miremos un poquito hacia atrás y veamos lo que se invierte en nuestro país en temas de formación y aprendizaje. Y lo que se está invirtiendo ahora, que seguimos en la misma línea. Al final, el liderazgo no apuesta por el talento como una inversión, siempre lo ve en términos de coste. Fijaos lo que os digo, en términos de coste, y siempre habrá alguna organización que se quede fuera, pero en grosso modo, el talento de hoy, por mucho que sea millennial, o sea no sé qué, o sea no sé cuántos, es un coste, y por eso los mayores de 50 se van a la calle, y por eso los chavales jóvenes que entran en las organizaciones ahora duran menos y nada, porque no se quedan con las promesas, les importan un pito. Las promesas a largo plazo no las valoran y quieren temas tangibles, quieren poder trabajar en Agile, quieren poder tener un jefe con el que puedan hablar de tú a tú, no el típico líder que dice que es líder y luego no lo es. Al final es esa la realidad del día a día que tenemos en las organizaciones. Y os lo digo yo, que tengo 2 chavales que acaban de empezar a trabajar. Y esta mañana os compartía un artículo que he escrito al respecto. De verdad, es que estamos viviendo una dicotomía tan grande en tantos términos que yo creo que en el fondo además es peligroso porque nos está restando oportunidades de crecimiento y de competitividad. El discurso del talento va por un sitio, el discurso del liderazgo va por un sitio que es mucho marketingiano y la realidad lamentablemente va por otra.
Disculpad que haya entrado así con esta salvajada, pero sí me gustaría mostrar este dato. Claro, mira. Fijémonos, en Noruega aproximadamente el 36% de la formación la da el empresario y el autoestudio solo lo hace un 20%. Todos los países de Europa, de nuestro alrededor y la media europea, siempre hay más formación vehiculada por las empresas que la propia del autoestudio. El único caso en la antigua Europa de los 28 era España, que los trabajadores lo hacen de una forma preponderante a través del autoestudio. Esto es un error. Esto es un error que hay que corregir. Pero la además, empresa, eso claro, también surgió en uno de los diálogos, ¿te acuerdas, Maite, de la empresa como espacio de aprendizaje, ¿no? Entender la empresa no solamente como espacio de producción, sino como espacio de aprendizaje. Y de hecho aparecían ahí los elementos estos de si lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando es aprendiendo, lo que estamos haciendo es abriendo un campo de innovación, ¿no? Eso se planteaba. Y teniendo en cuenta que el mundo de la empresa no es solo la formación interna. Y aquí yo lo tengo muy claro. Es decir, ¿cuándo vamos a volver los trabajadores de las empresas a la universidad a recualificarnos? ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo vamos a coger y decir, oiga, ¿por qué las universidades no ofrecen verdaderos cursos adaptados a nuestras necesidades para recualificarnos? ¿Por qué no volvemos a ese tipo? ¿Por qué no intentamos hacer esto? ¿Por qué? Porque al final, si lo estamos dejando solo a los grandes planes estratégicos de las empresas, lo que nos vamos a hacer es estar solo viendo el presente del próximo ejercicio contable. Claro, pero José, yo ahí incluiría, me parece genial lo que planteas y creo que es verdad que es una labor de la universidad el formar a la sociedad independientemente del momento en el que se encuentre, pero yo creo que también la universidad ahí tiene que hacer un esfuerzo por acercarse más a lo que la empresa está haciendo. Yo creo que un poco haciendo hincapié en lo que vosotros decíais al principio, aunque no esté de acuerdo, que seguimos dando las clases en plan magistral, ya no es tanto que las estemos dando en plan magistral o no, sino el tema es que seguimos trasladando a los estudiantes conceptos del siglo pasado. Y eso es lo preocupante, no que sea magistral o deje de serlo, sino que no les estamos contando de verdad lo que está pasando en el mercado. Por eso yo creo que los profesores de la universidad, sobre todo en determinadas carreras, no deberíamos estar solo en la universidad, sino que tenían que ser personas que trabajan en el mundo real, que conocen los problemas de verdad de la empresa y que pueden ayudar a sus estudiantes a que conozcan lo que de verdad van a demandar de ellos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí entramos en otro problema y es que ahora mismo la universidad necesita, o desde mi punto de vista, por supuesto, necesita un cambio en ese liderazgo también. O sea, la universidad tiene que ser líder en coger el conocimiento y en explotar lo que las empresas están avanzando, esa innovación, tiene que estar en la universidad y no es así. Ahora mismo la innovación está en las empresas y no en la universidad. Permíteme aquí un comentario, que es que leí hace poco en un LinkedIn un comentario de una persona que se acababa de licenciar en Ciencias de la Información. Y hacía una comparación sobre varios de los conocimientos que había adquirido ahora que ya estaba egresado y los comparaba, por ejemplo, con el despliegue comunicativo y las competencias que necesitaba Ibai Llanos para darse a conocer. Y él decía, a mí no me han enseñado a editar vídeo. Sin embargo, conozco perfectamente cómo funciona una imprenta de hace 200 años porque me han enseñado cómo se hace la tipografía. Es decir, imprentas que seguramente ya solo puedes encontrar en un museo. Y esto es muy importante y aquí yo siempre pongo el ejemplo, de hecho he estado hace poco en Alemania y me lo han comentado, de lo bien que lo hacen los alemanes en sus palesas trienales, de coger a las confederaciones empresariales, coger a las empresariales sindicales y coger a los ministerios de educación, de trabajo, sentarlos y decir, ¿cuál es el futuro que queremos de nuestro país en los próximos 3 años? ¿Cómo vamos a formalizar todo esto? Y nos ponemos de acuerdo. El problema es que aquí todas estas fuerzas que he relatado, todas van por libre, van a su ritmo. Y así es imposible llegar a ese liderazgo de Reci de Colmena. No existe porque tenemos muchos liderados individuales. Hay mucho egoísmo. Y compartimentados y que no queremos mover, ¿sabes? Esto o sea, es. La universidad, por mucho que queramos y por mucho que estemos todos de acuerdo, es tan endogámica que al final está frenando esa innovación. O sea, y que no digo de verdad que nos hagan innovaciones maravillosas y que haya gente fantástica, ¿vale? Pero seguimos siendo un poco lastre en la formación de nuestros futuros egresados.
Totalmente de acuerdo. Disculpadme, ahora sí que me tengo que ir, de verdad, lo siento, porque lo que os digo, es que me lo estoy pasando súper bien y me gustaría poder continuar. Me veré después la grabación. Así es que nada, que, que sigáis con este debate tan chulo y oye, lo continuaremos más adelante, que esto no se acaba aquí, hay muchísimo que hacer en todo esto. Muy bien. Un placer. Igualmente, un abrazo, Maite. ¿vale? Dios, Hasta luego, chao. Bueno, se ha pasado de la idea del liderazgo como elemento, digamos, asociado a la empresa al liderazgo social, ¿no? Lo que estáis hablando ahora, de quién toma un liderazgo social. A mí me interesaba mucho la idea del liderazgo sin líderes, en el sentido de abrir el campo, digamos, para articular nuevas formas de organización. Ya cuando estamos en el entorno social, con más razón, ¿no? Nuevas formas de organización para la actividad humana. No solamente la idea de empresa, como decía antes, sobre todo la empresa entendida como antes, ¿no? Entonces, aquí lo que me viene a la idea, a la cabeza es, para cambiar el liderazgo hay que cambiar las organizaciones. No es un problema de cambiar el liderazgo. No se puede cambiar el liderazgo simplemente formando el liderazgo. Hay que cambiar la organización. La organización tiene que funcionar y tiene que articularse de una manera diferente, ¿no? Pero eso es muy complicado, ¿eh? Porque discúlpame mis pocos conocimientos de historia, pero cada vez que ha habido un cambio de liderazgo social en las bases organizativas, solían ser precedidos por algún tipo de revolución. Y no revolución de estas de las 3.0 ni nada así. Revoluciones de las gordas, ¿eh? De esas de tomar la Bastilla y de decir que nosotros somos los rojos y los otros son los trotskistas. A mí el tema de los liderazgos sociales yo lo veo más por la capacidad, en este caso, de las personas. Es decir, por ejemplo, la Constitución alemana es muy diferente de la española. Yo no soy constitucionalista, posiblemente no. Ahora, el liderazgo de muchos de los presidentes alemanes en los últimos 40 años ha sido muy diferente de los presidentes españoles, y de la política española, y de los reguladores españoles. Para mí esa es la clave. ¿Somos capaces también de reformar a esta clase política reguladora, que es la que tiene que liderar nuestro país en esta revolución tecnológica? ¿Somos capaces de mandarles un mensaje para decir, oye, ¿puedes llamar a la universidad y ponerlos de acuerdo con el Ministerio de Trabajo? Igual al final de lo que tenemos que estar hablando es de, en vez de empezar por abajo, por el medio, vamos a empezar por arriba y vamos a enviar unos cursos de liderazgo a algunos políticos que todos tenemos en mente. Pau. No, yo quería simplemente intervenir al final. Creo que nos quedan todavía 5 minutos más. Yo creo que el debate es interesantísimo. Me estaba incluso planteando si este debate lo utilizamos para otro entorno en el cual estamos pensando Elvira y yo, y a lo mejor ella lo va a entender, pero en cualquier caso, yo creo que podéis seguir en el debate. Yo antes, simplemente para motivaros y poder continuar 5 minutos más, si os parece, una frase que he incorporado en el chat, que es la siguiente, es decir, ¿hasta qué medida todo lo que ocurre sobre el tema de liderazgo y tecnología ha llevado a algo que para mí sigue siendo sorprendente, ¿no? Y es que hemos sido capaces y estamos siendo más capaces de asumir y de disponer y de utilizar la tecnología en los ámbitos personales que en los ámbitos organizativos, ¿no? Es decir, muchas veces creo que el tema de la seguridad malentendida, que se utiliza como freno organizativo para no implantar rápidamente determinadas innovaciones tecnológicas, es más un elemento, digamos, de autodefensa de determinados colectivos que no otra cosa. No sé cómo lo veis. Sí, estoy bastante de acuerdo, porque los cambios implican salir, como hemos dicho antes, de la forma de confort, del lugar de confort. Y los lugares de confort, cuando son calientes y queremos que nos tienen asegurado el puesto de trabajo, la continuidad, los ingresos, la competitividad, el problema que tenemos, y esto sí que yo creo que además es muy extrapolable al arco mediterráneo, es que no interpretamos que quedarse quieto es perder. Y por lo tanto, al final, a lo que tenemos que ir es, ¿somos capaces de
modelar nuestra sociedad, nuestras organizaciones y las personas, comprendiendo desde pequeños que errar no pasa nada y de que puedes estar moviéndote. Silvia es un claro ejemplo, ella misma lo ha dicho, se ha hecho autónoma cuando posiblemente a otra gente estaría diciendo yo estoy pensando en mi jubilación. Esta capacidad de movimiento es fundamental en las sociedades y yo creo que en nuestro país tenemos una tendencia a quedarnos quietos, incluso en la parte más individual. Porque Sí, además, y sí. acabo ya, porque en muchas organizaciones, incluso en la escuela más básica, las personas que asoman a la cabeza de una forma diferente, proponiendo cosas nuevas, a veces en vez de llamarles atrevidos, les llamamos irreverentes. Y eso es un problema. No, pero porque además desde las instituciones nos lo dicen claramente que el que se mueve no sale en la foto. Y todos queremos salir en la foto, porque además es lo que se lleva, ¿no? Estar en la foto. Entonces, al final nosotros mismos estamos transmitiendo que hay que quedarse quietecito, que no des la brasa y que ya vendrá alguien a decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues así nos va también. Bueno, es muy Estoy de acuerdo. paralizante esa idea, es muy paralizante, ¿no? En ese sentido, yo creo que habiendo esto en el fondo, yo creo que hay una dinámica que un poco, como decía antes, no es una dinámica controlada, que es la dinámica que genera Internet y las redes. Y pues tú hablabas de Ibai Llanos, pero podemos hablar de muchos otros casos en muchos otros sectores, ¿no? Hay una dinámica que se está dando y que, digamos, los sistemas más cristalizados no están aprovechando, como mucho hacen e-commerce, pero no están aprovechando la realidad de que las dinámicas están más en red, que no de una forma fragmentada y compartida, ¿no? Entonces, estas dinámicas en red ponen en cuestión las cuestiones, comportamientos básicos en esta línea, ¿no? De liderazgo. Tú hablabas de Agile antes, pero las dinámicas de grupos remotos en trabajos compartidos están dándose ya en las redes, ¿no? Las dinámicas, por ejemplo, de aprendizaje conexionista que se planteó en las redes están funcionando. Los MOOCs con 3.000 personas, etcétera, ¿no? ¿Hasta dónde llegará esto? No sabemos, pero de alguna manera, eso que hablaba antes de las revoluciones de verdad, como decía Pepe, al final está habiendo una revolución muy, ¿cómo diría yo? Muy difusa, pero extraordinaria y generalizada, ¿no? En la línea de lo que decía Pau, de la utilización de la tecnología por las personas de una manera mucho más eficiente que no por las organizaciones. Pero Javier, una cosa es que tú establezcas una relación, ya sea de tipo empresarial, de negocio, de comunicación, a través de una red global, de una aldea global, ¿vale? Que la tengas que establecer desde cero y esa suele funcionar bien. Es decir, no olvidemos que uno de los grandes problemas que tenemos en Europa es la falta de soberanía tecnológica porque depositamos todo nuestro conocimiento en un país porque fuimos capaces de ponernos de acuerdo en él empezando desde cero. Sin embargo, aquí de lo que estamos hablando es de transformar lo ya establecido. Y ese es el verdadero reto. Es decir, si ya tenemos una dinámica construida y perfectamente aceptada en ideas como la infraestructura es lo primero, no el conocimiento, lo establecido es lo mejor y no la modificación, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Porque claro, no podemos deshacer todas las empresas y organizaciones del país. Ese es el verdadero problema, no construir las que yo creo que todos... hay miles de casos de éxito y de hecho la globalización es un claro ejemplo con todos sus problemas. El problema es cómo deshacemos la actualidad para ir hacia la modernidad. Totalmente de acuerdo. Pero que hay que entender que se empieza a fragmentar socialmente toda esta dinámica. Sí, sí. Empieza a haber una fragmentación social que es muy interesante tener en cuenta para entender todo el proceso. Sí. Pedro, te veo con ganas de hablar. Estás como... No, estaba pensando que sobre lo que estáis comentando y estoy de acuerdo que es que hablamos mucho de la dificultad, pero no hablamos de cómo empezar. Solucionarlo. De cómo solucionarlo y yo creo que, insisto, yo creo que sí que hay organizaciones, y también estoy de acuerdo en que son las menos, que están intentando trabajando y es un trabajo del día a día, no es, y lo comentabas tú, Pepe, antes, esto no es doy un cursito a los líderes y con esto ya está todo solucionado. Es un tema, es una transformación cultural, es un cambio que además tiene que venir desde arriba.
y esto es difícil, pero es posible. Es decir, existe. Yo creo que el cambio tiene que venir. Claro. El cambio tiene que venir desde arriba, pero también tiene que venir desde abajo, desde la formación Totalmente. de nuestros futuros jóvenes. No. O sea, cuando nos estamos perdiendo. Que tiene que ir calando. Claro, nos estamos perdiendo formar a los pequeños en ese crecimiento personal, en darles esa autoconfianza y ese autoliderazgo en el que no se está trabajando y que hay que trabajar desde el principio, porque yo aquí vuelvo un poco, de verdad, a compararnos un poco con las culturas anglosajonas. Los anglosajones hablan de ellos mismos como personas fantásticas y cuando se presentan y hacen su elevator pitch son los mejores, y nosotros, si hablamos, ¿qué pasa? ¿Que no tienes abuela? ¿Para qué estés hablando bien de ti? ¿Sabes? O sea, es que tradicionalmente nos estamos echando un lastre que hay que quitar. Esa es la pedada judeocristiana contra la luterana, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, Aristóteles y Platón. Eso también se está trabajando. Es decir, sí. Yo creo que no tiene nada que ver la formación que están recibiendo ahora nuestros hijos, bueno, en mi caso voy a quedar estoy más cerca de los nietos, aunque todavía no tengo de los hijos, pero sí que hay un cambio. Yo hablo con chavales que están yendo al colegio y les están enseñando a liderar y a trabajar conceptos que están mucho más cercanos a este modelo distinto de liderazgo, nuevo de liderazgo, que es el que estamos necesitando, que al concepto más, llamémosle, tradicional o medieval o como lo queráis. Sí, yo creo que es 14:06, es decir, que estaríamos hemos empezado con 5 minutos de retraso, por tanto creo que nos toca, digamos, concluir. Yo creo que, así, para terminar y cogiendo, digamos, el rol que le correspondería a Maite, muchas gracias a todos y a todas. Creo que se han puesto encima de la mesa muchos elementos interesantes. He tomado una cantidad de notas importante que forma parte de ese contexto de las cosas que vamos a ir trabajando. Y en cualquier caso, de lo que está claro también, y para echarnos un elemento positivo, el hecho de que las personas como nosotros y nosotras seamos capaces de establecer ese tipo de diálogos, ese tipo de intervenciones, etcétera, también es un elemento de esfuerzo, porque todo esto de alguna manera algún pozo dejará, digamos, y todo eso tiene algún impacto y algún efecto que consideremos positivo. En todo caso, tenemos muchas cosas que hacer, y me quedo con una frase que creo que ha dicho Silvia, en el sentido de, y también José, pero yo creo que ha estado compartido, en el sentido de transferir, digamos, cómo en determinadas culturas o en determinados entornos, como pueden ser los alemanes, que tienen un concepto de diálogo social de verdad, dejemos de diálogo social, de coparticipación, digamos, en la toma de decisiones, más allá de lo que podríamos entender en España el diálogo social, digamos, esto lo haremos en la medida que todos seamos capaces de confluir en un entorno de interés mutuo. Y es verdad que de lo que debería de imperar en las organizaciones es menos miedo y más confianza, ¿no? Y si esto lo conseguimos, evidentemente, si algo hemos podido aportar o aportamos en este diálogo, en estos entornos, es, digamos, debatir y hablar sobre este conjunto de temas. En cualquier caso, muchas gracias a todos y a todas. Como siempre os digo, os invitamos a participar en estas sesiones de forma síncrona y sobre todo de forma asíncrona. El próximo diálogo lo haremos el día 11 de enero, donde vamos a continuar con este concepto de desacoplamiento, donde hablaremos de tecnología y de digitalización. Un fuerte abrazo a todos y buenas tardes.